De Jorge Luis Borges, poema conjetural. Poema que cuenta el momento final dramático del doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, y que en este poema piensa antes de morir. Son las palabras de un hombre que está en el momento final de su vida a punto de ser asesinado. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Y al final del poema dice: pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Un poema impresionante, escrito por Jorge Luis Borges, quizá uno de sus más bellos poemas, con el que quiero iniciar esta conversación con el poeta chileno residente en Iowa, Óscar Jara. Gracias, Óscar, por estar conmigo en esta conversación. Gracias a ti. ¿Qué te pasa con este poema? Este poema está relacionado de muchas maneras contigo, con tu vida y con tu poesía también. Así es, lo que pasó con ese poema es que cuando a mí me tomaron preso el 11 de septiembre del año 73 en la noche, uno de los días que yo estuve ahí en la cárcel, alguien se acercó a los presos y anunció que nos iban a fusilar al día siguiente. Eventualmente resultó ser una broma cruel, ¿no? Pero cuando nos dijeron esto, naturalmente nosotros pensamos que iba en serio. Y lo primero que se me vino a mí a la mente fue este poema de Borges, el poema conjetural. Yo sabía varias de las estrofas del poema y otras las recordaba vagamente, pero en términos generales pude recordar el poema y rememorar aquellas estrofas que yo consideraba que se aplicaban a mi situación. ¿Y cuál de todos los versos era el que más te resonaba en ese momento? Yo creo que eran los versos que aluden al hecho de que el personaje del poema es un intelectual, es un hombre de bibliotecas, de aulas, y la ironía que resulta para él sentir que en ese momento va a morir en acción, siendo perseguido por estos montoneros, y en circunstancias de que él pensaba que iba a morir pacíficamente arriba de una cama de viejo, ¿no? Y cuando yo estaba ahí, naturalmente me identifiqué con el personaje porque dije, bueno, ¿cómo es posible que yo, que no soy un hombre de acción, sino más bien contemplativo, vaya a morir aquí en estas circunstancias? Y el poema de Borges reflejaba eso muy bien. Claro, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero Borges dice, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. ¿Y tú sentiste ese júbilo secreto como Borges o no? No, para nada. Para nada, porque en el poema de Borges el tema de la predestinación es muy fuerte, y lo que ocurre en el poema es que el destino que él asigna a cada sudamericano es una muerte violenta, pero no es una idea que yo comparta. Entonces, en esa situación difícilmente podría tener júbilo, más bien tenía pánico. Es curioso que uno se imagina a Borges o lo ve como un hombre de biblioteca, no un ratón, porque es una palabra, hay que buscar una imagen más bonita, ¿no? Un dios que se pasea en la biblioteca. Y que sin embargo él concibe el destino sudamericano. A ver, ¿por qué se da
ese salto de la biblioteca a la ciénaga, del libro al cuchillo? ¿Cómo se da eso en Borges? Bueno, porque él siempre tuvo una gran fascinación por la violencia, creo yo. En muchos de sus cuentos hay un final violento y por otra parte tenía también fascinación por los gángsters, por los cuchilleros, por los compadritos, es decir, por una serie de personajes que siempre estaban involucrados en situaciones de violencia, en hechos de sangre y cosas así, ¿no? Que no es la imagen tradicional que uno tendría de Borges. Uno no se imagina a Borges con un cuchillo, por ejemplo. No. Pero él cuenta por ahí en uno de sus artículos autobiográficos que él presenció una pelea a cuchillo y vio cómo moría una de las personas que participaban en la pelea. ¿Y cómo termina este episodio del 73? Entonces te llevan a ti al pelotón de fusilamiento, me imagino, al día siguiente. ¿Cómo ocurre todo? No pasó nada, es decir, no hubo ninguna explicación, nada. Simplemente en la mañana nos dijeron que saliéramos al patio. Nosotros esperábamos lo peor, pero no sucedió absolutamente nada. No hubo explicación de ningún tipo. El tiempo siguió corriendo y ya. ¿Tú crees que la poesía ayuda o sirve para morir? ¿Morir puede auxiliar a alguien a morir mejor? Es decir, absolutamente, porque yo ahí en el libro Obras Selectas que publicó la editorial Andrés Bello, hay un artículo mío que se llama ¿Para qué sirve la poesía?, dice usted. Y ahí yo cuento cómo en una masacre que hubo en Iowa City, una de mis alumnas terminó paralizada desde el cuello hacia abajo. ¿Cuándo fue, a ver, ubícanos, cuándo fue cuéntanos esa historia con más precisión? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo fue? Sí, bueno, lo que sucedió fue que un estudiante chino que venía de la China continental, comunista, se sintió frustrado porque no le dieron un premio a la mejor tesis doctoral y en cambio se la dieron a un compañero de él que además había sido compañero de cuarto del otro estudiante chino, y como una manera de vengarse de lo que había ocurrido, mató a varios profesores, mató a su compañero y entró a la oficina de la vicerrectora de la universidad, y la secretaria de ella era una alumna y le disparó a la vicerrectora, la mató, pero la alumna quedó viva, quedó paralizada, viva, y ella empezó a tomar cursos de poesía y en algún momento me dijo que en el hospital, cuando ella sentía que ya no podía más, que era demasiado duro esto, una amiga suya le leía poemas y que los poemas la habían ayudado a sobrevivir y estaba tomando el curso de poesía por esa razón también. Y hay una Sara ahí que tú cuentas que es interesante, estas sincronías poéticas, que parece que ella ingresa a la sala cuando tú estabas justo estudiando unos versos o ibas a hablar de unos versos de Rubén Darío. ¿Cómo es esa historia? Claro, eso es muy especial porque el nombre de esta estudiante, que es de Filipinas, entre paréntesis, su nombre es Mía, se llama Mía. Y poco después de la entrada de ella en la sala, yo tenía programado un poema de Rubén Darío que se llama Mía, sin tener idea que esta alumna iba a ingresar, porque llegó tarde al curso porque estaba en el hospital, ¿no? Llegó como 2 semanas después de que se había iniciado. Entonces fue muy notable cuando yo le dije, vamos a analizar un poema que se llama Mía. Y lo leí en voz alta y a ella le gustó. ¿Y te acuerdas de algún verso de ese poema? No recuerdo, pero está aquí en el libro. A ver si lo encuentro. En la página 218, claro, dice: Mía, así te llamas, qué más armonía. Mía, luz del día. Mía, rosas, llamas. Y sigue después. Óscar, la muerte y la poesía están juntas en ti desde tus comienzos. De hecho, uno de tus primeros, no sé si el primero, ahí tengo una pequeña confusión, libro, es Arte de morir. Y siempre aparece la muerte, ¿no? Tú vuelves obsesivamente sobre ella, retomas ciertos motivos de la poesía medieval, antigua, ciertas formas incluso métricas que tienen que ver con una poesía para morir. ¿Cómo se da? Esto lo uno un poco con esta idea de Enrique Lin, ¿no? Que amigo tuyo, que la poesía trabaja codo a codo con la muerte. ¿Cómo se da esta relación entre poesía y muerte para ti? ¿Por qué este interés, esta obsesión? Cuéntame un poco de eso.
Bueno, desde el primer libro que yo publiqué en 1961, que se llama Esta Rosa Negra, aparece el tema de la muerte. Nunca he podido yo dilucidar cuál es la razón por la cual este tema se hizo presente tan temprano en mi poesía. Sí, porque eras muy joven. Claro, esos eran poemas que yo había escrito a los 17, 18, 19 años. Pero, como he dicho antes, yo no decido escribir un poema racionalmente, ¿no? Sino que surgen estas apariciones profanas, que llamo yo, que son como versiones fantasmales de los poemas, que se presentan solas, sin que yo tenga ninguna participación. Y a partir de eso hago el poema. A ver, ahí quisiera detenerme un poco, aprovechando que uno tiene un poeta que está hablando de ese momento del que se ha hablado tanto, el momento de la musa, el momento de la inspiración. Sí. A ver, tú hablaste de aparición profana. ¿Qué es lo que es? ¿Es un primer rumor? El primer verso, el verso de los dioses que dice Valéry, ¿es un rumor, es un fantasma, es una imagen? ¿Qué es? En tu caso, ¿cómo se da? Mira, no es necesariamente el primer verso. O sea, eventualmente puede ser un verso del medio del poema o del final. Pero para que yo pueda trabajar el poema, siempre tiene que existir esta especie de punto de partida que me surge inconscientemente o que surge desde dimensiones que yo no controlo. Y esa es la razón por la cual yo nunca me siento al escritorio frente a una página en blanco y empiezo a luchar ahí con la página en blanco. La página en blanco no existe para mí. Si está la página es porque hay algo escrito en esa página. Y si hay algo escrito es porque me ha sido dictado, por decirlo así, ¿no? Desde lo más remoto de mi interior. ¿Y qué pasa ahí? Tú eres al mismo tiempo profesor de literatura, o sea, es alguien que está enseñando literatura, poesía, que maneja conscientemente los recursos, la historia. ¿Qué pasa? ¿El poeta desplaza al profesor? ¿Hay un deicidio ahí? ¿Hay que lo tiene que matar para que aparezca el poeta? ¿Cómo juegan esos dos roles tuyos importantes en tu vida, esos dos oficios, poeta y profesor de literatura? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque muchas veces me ha pasado que el profesor ha tratado de influir demasiado en la labor que está realizando mi otro yo, por decirlo así, que sería el yo poético. Y siempre he tenido que luchar en contra de eso porque existe la llamada deformación profesional, ¿no? Pero yo trato de separar las dos cosas y, como he dicho antes, me siento poeta solamente cuando estoy escribiendo los poemas, pero no cuando ya he terminado de escribir el poema. Es decir, entre poema y poema soy una persona común y corriente, un ciudadano como cualquier otro. Y es ahí donde funciona el profesor, es decir, mi trabajo es el trabajo del profesor. Pero también soy padre, también soy, en fin... Y ese estado de poesía, ¿podrías tú quizás transmitirlo y escribirlo? Yo a veces le preguntaba a un actor qué siente cuando está en la escena, en el teatro, hay un estado de gracia. ¿Qué es lo que es físicamente si uno tuviera que tratar de contarlo? Así como un místico puede tratar de contar a San Juan de la Cruz, Santa Teresa describe un estado místico. ¿Qué ocurre ahí? Mira, lo que ocurre es esta aparición repentina. No hay ninguna señal previa que me indique que viene la aparición. Por lo tanto, cuando la aparición se presenta, es como un flash, ¿no? Y a partir de ese flash, yo trato de entender qué es lo que me está diciendo, qué es lo que esa aparición me está tratando de decir. En cuanto al estado de ánimo mismo, yo diría que es más bien de alerta. Es como un llamado de alerta, o sea, la aparición me pone en alerta de que tengo que estar preparado para abocarme a aquello que la aparición me está proporcionando. Sería como algo parecido como cuando el perro siente que viene un terremoto, así es como la señal. Exactamente, claro. Antes del temblor, antes... Así es, sí. Quisiera que leyeras uno de estos poemas, que seguramente te fue dado fantasmalmente, que está en Arte de Morir, que se llama La muerte está sentada a los pies de mi cama. ¿Tú te sabes de memoria tus poemas o no? No, sé algunos pedazos nomás, pero no enteros. Espero sí poder terminarlo porque
el smog me produce muchísimos problemas aquí en Santiago. Ya estoy con la garganta apenas, ¿no? Si no, te ayudo yo. Si tú quieres, Ya. yo te ayudo al final. Lo leemos a Limón. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Ese poema, Óscar, y esta poesía de Arte de Morir, y también después de Flor de Enamorado, muestra, uno siente el sonido de una cierta poesía popular, de la poesía medieval. ¿Qué te ha interesado de esas formas antiguas o poemas antiguos como material de tu propia escritura? ¿Cómo se da ese salto y ese juego? Mira, la primera vez que yo tuve un contacto, digamos, especial con la poesía fue una vez que estaba en la biblioteca del Liceo de Rancagua, del Liceo de Hombres de Rancagua. Y estaba mirando libros ahí en la biblioteca y de repente me topé con esta antología de poemas medievales. Y me llamó la atención, la saqué, la abrí en cualquier parte y el poema que apareció era la famosa Danza de la Muerte. Lo cual es muy curioso porque era como el poema preciso. Yo creo que si se hubiera abierto en otra parte, quizás no habría tenido las consecuencias que tuvo. Quizás no serías poeta. Claro, claro. Y entonces me puse a leer la Danza de la Muerte y encontré como una afinidad con lo que yo sentía con respecto a la muerte. Y había otros poemas medievales también relacionados con la muerte y que estaban presentados como una especie de danza, ¿no? Y eso ha ocurrido, esa fisonomía, ¿no? Se ha repetido después en los poemas míos. ¿Qué te fascinó ahí? Algo tiene que haberte fascinado, chiflado, para que luego siguieras trabajando por ese lado. Sí, por una parte recuerdo perfectamente bien el ritmo del poema. A ver. Es un ritmo de versos de 12 sílabas, me da la impresión, que no es una medida muy corriente. Y también el contenido, ¿no?, del poema, que muestra lo que se ha llamado la idea democrática de la muerte. En esta danza, bueno, todos los estratos sociales, los ricos, los pobres, los reyes, los campesinos, todos están participando en esta danza de la muerte, que es una forma de decir, cuando llega la muerte todos somos iguales. Y esa idea me gustó, me interesó muchísimo. ¿Te recuerdas algún verso de memoria de esa danza? Bueno, recuerdo el primer verso, que es: a la danza mortal venid los nacidos, que yo después repetí como: venid a la danza mortal los nacidos, que fue la introducción de Arte de Morir. Y ese podría leértelo yo quizás para ayudarte. Sí, a lo de mi garganta. Venid a la danza mortal los nacidos, gamuzas y ojotas, venid a la danza. Aquí no se inclina jamás la balanza, lacayos y reyes lanzando bufidos, tomados del brazo ya danzan unidos. Un ropavejero será tu pareja, tendrás que entregarle tu carne más vieja y en puro esqueleto dar saltos tullidos. Óscar, me da la impresión que tú... A ver, aquí ha ocurrido en la historia de la poesía, la vanguardia de alguna manera dejó de lado las formas métricas tradicionales, se ganó una tremenda libertad, pero también vino como una suerte de saturación de la libertad, ¿no? El verso libre, una poesía que está centrada fundamentalmente en las imágenes. Y tú haces el camino inverso. Me recuerdas un poco en Perú, por ejemplo, Carlos Germán Belli. Vuelves... El gesto tuyo es volver a las formas métricas tradicionales, antiguas o quizás olvidadas por la poesía de vanguardia y darles ahí un giro. ¿Cuál es el gesto que te gusta hacer, el gesto de tu escritura, digamos?
Bueno, lo que yo estaba haciendo era tratar de recuperar las formas métricas antiguas y más que nada, más que las formas métricas mismas, yo creo que la canción, el sonido que tenía la poesía medieval, que es curioso porque aunque utiliza formas métricas relativamente regulares, sin embargo hay una cosa irreverente en la forma, hay una cosa como audaz, ¿no?, en la manera de expresarse, y al mismo tiempo muy coloquial. Entonces esta mezcla que hacían ellos de elementos cultos con elementos populares, ¿no?, este entrecruce me pareció a mí interesante y mira, más que nada no es que uno elija, no es que uno diga así teóricamente, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me interesa, sino que en el momento de leer los poemas medievales, yo sentía como que pertenecía a la misma familia. Y eso era. Y ahí hay una idea interesante, y es que quizás esta separación o división que hubo en el mundo occidental de lo oculto y lo popular hizo perder, a lo oculto le hizo perder mucho, a lo popular también. Y tal vez un camino posible, estoy pensando para la poesía, que siempre se ha dicho que está en crisis, es volver a que dialogue la poesía culta con la poesía popular, digamos. Claro, de hecho lo que ha ocurrido en la llamada posmodernidad es que la llamada alta cultura, ¿no?, digamos de las sinfonías de Beethoven, en fin, de las pinturas clásicas, renacentistas, y el mundo de la cultura popular han borrado las barreras, ¿no? Y entonces hay un momento en que en la actualidad se produce una curiosa mezcla de lo culto elevado y de lo popular casi de baja cultura, entre comillas, ¿no?, que podríamos llamar. Otro libro tuyo que explora en este camino es Flor de Enamorados. Me gustaría que contaras la historia de este hermosísimo libro que estoy mostrando aquí. Bueno, lo que ocurrió ahí fue que una intervención más del azar en mi poesía. Porque cuando yo empecé a escribir fue como producto del azar. Después han sucedido otros hechos relacionados con mis poemas, pero Flor de Enamorados es un caso muy típico. Yo estaba en la biblioteca, otra biblioteca, ¿no?, de la Universidad de Iowa, que abre hasta las 2 de la mañana. ¡Qué maravilla! Sí. Son como las librerías de Buenos Aires de corriente que abren hasta las 3 de la mañana. Exactamente. Fantástico. Y a mí siempre me gusta ir tipo 12 de la noche. ¿Tú eres insomne? No, no soy insomne, pero en la biblioteca siempre hay un ambiente extraño, hay un ambiente como fantasmal, porque como hay poca gente a esa hora, entonces no utilizan todas las luces que tiene la biblioteca a otras horas. Así que la noche, unas pocas luces... ¿Y a ti te estimula, por lo que te he oído y lo veo en lo fantasmal? Ahí te hago un paréntesis. Sí. Aparece la palabra fantasma en el poema aquí. A ver, ¿qué es lo que te interesa ahí de eso? Porque se produce un ambiente como de otra dimensión, creo yo. Y en eso estaba yo, ¿no? O sea, entrar en esa biblioteca a esa hora, en esta como nueva dimensión, incluso los lectores que estaban ahí, que eran pocos, estaban como mirando para abajo, ¿no? Bueno, han sido vampiros. Exactamente. De una novela gótica. Eran como personajes de una novela gótica, algo así. Yo iba caminando por los estantes, cosa muy curiosa también porque iba viendo los libros como si fuera una cámara cinematográfica haciendo un traveling por los libros. Y de repente vi este título, Flor de Enamorados, y saqué el libro, y era un cancionero del Renacimiento, pero que había sido publicado en el Renacimiento, pero que contenía poemas medievales. Y traté de leerlo, y me encontré con la dificultad de que estaban en catalán, la mitad más o menos, y la otra mitad en castellano antiguo. Yo no entendía ni una palabra de lo que decían esos poemas, o muy poco. Entonces me propuse traducirlo, ¿no?, entre comillas, al castellano moderno. Y eso fue lo que hice con unos 20 o 25 de estos poemas. ¿De qué siglo estamos hablando de este libro? ¿De qué época es? Del siglo XV, eran fundamentalmente los poemas. Curioso, fíjate, porque la danza de la muerte, a la cual me refería antes, también es del siglo XV. A lo mejor, si hiciste la reencarnación, viviste en esa época. Posiblemente. ¿Qué te hubiese gustado ser?
en ese siglo XV. Estaba imaginándolo jugando, ¿no? Juglar, claro. Un juglar. Un juglar. ¿Podríamos leer uno de estos? ¿Cuál te gusta más de todos estos? A ver, Por amor gané y perdí, si libre alcé los ojos, caballero que miráis. dejémoslo al azar, a ver, ábrelo en cualquier parte. Vamos a hacerlo azar, como a ti el azar te funciona. Claro. Todos cuantos dais clamores. Ujú. ¿Lo lees tú? Léelo tú. ¿Vale? Todos cuantos dais clamores, gentes, llaves y animales y elementos, si contempláis mis dolores, quedaréis con vuestros males muy contentos. Porque el más grande dolor haya por tiempo y estado mejoría, pero el mío siempre es peor, pues lo siento duplicado cada día. Tú, leona con bramidos, revives al hijo muerto que pariste, yo con mayores gemidos a mi corazón despierto, siempre triste. Y si al león la congoja 7 veces en el día lo atormenta, a mí en cambio no me afloja, porque en la desdicha mía no hallo cuenta. Tú, siervo, sigues bramando tras la sierva fugitiva, temerosa, pero yo voy suspirando tras la que hallo tan esquiva cuanto hermosa. Y al final, y tú, mar, cuando te ensañas, mojas con furia de viento las orillas, pues así de mis entrañas agua lleva el pensamiento a mis mejillas. ¿Qué forma métrica es esta? ¿Cómo hiciste el traspaso de ese catalano castellano antiguo al español? ¿Y qué versos cogiste? ¿Cómo fue eso? Ese oficio artesanal del verso. Yo mantuve las estructuras métricas todas. Los cambios consistían en lo siguiente, en imaginarme qué pasaría si estas traducciones que yo hice, en vez de ser traducciones, fueran borradores míos. ¿Cómo los trabajaría yo? Y entonces empecé a eliminar estrofas que no me gustaban, a cambiar de orden otras estrofas, a agregar, ¿no?, estrofas que había hecho yo, pero que no estaban en el cancionero original, a alterar la adjetivación, por ejemplo, en fin. En otras palabras, adapté todos los poemas a mi manera de ver la poesía y a lo que yo quería. Finalmente, tal vez escribir poesía no es reescribir o traducir siempre o hacer siempre una perífrasis. Exactamente, yo creo que eso es lo que quería decir con el título de ese Versos robados, ¿no?, de uno de mis libros. El poeta está siempre robando. Claro, está siempre robando. ¿Por qué está permitido el robo en poesía y no así en narrativa? Había una polémica aquí en Chile, alguien que escribió un cuento que habría supuestamente copiado, sacado otro libro. ¿Por qué en poesía se permite más eso y que esto en narrativa menos? Porque hay una tradición ya dentro de la poesía de estas transformaciones a las que son sometidos los poemas. Por ejemplo, me decía a mí un especialista en poesía española renacentista y medieval, me decía, mira, lo que tú hiciste con Flor de Enamorados es lo mismo que hicieron en el siglo XV otros poetas con poemas anteriores. Es decir, los poemas que yo trabajé ya habían sido trabajados muchas veces antes por otros poetas. No eran la creación de una sola persona, sino que habían sido intervenidos, retocados, ¿no?, por una serie de poetas a través de la historia. Entonces me decía él, lo que tú haces simplemente es ponerte en la fila de todos esos poetas y hacer tus transformaciones. Bueno, eso es muy hermoso, es como el sueño del viejo, el sueño de Lautréamont, que decía que algún día la poesía será escrita por todas, pero es hacia atrás, ¿no? Claro, entonces espero que ahora algún poeta joven o del futuro tome Flor de Enamorados, el mío, y lo adapte a su particular manera de ver la poesía y que siga esta cadena extendiendo. Haga un rap. Claro. Lo rapee. Una especie de posta. ¿Ah? Oye, Óscar, quisiera volver atrás, porque hay una historia que tú cuentas aquí en tus obras selectas, donde están poemas, historias, el encuentro con Borges. No solamente te marcó ese poema, sino que además tú tuviste la posibilidad y la suerte de conocer a Borges. Sí. Y esa historia es bien sabrosa, la historia de tu encuentro con Borges. Me gustaría que me la contaras. ¿Qué te pasó a ti con Borges? Y luego que me dijeras qué significa la poesía de Borges para tu poesía. Bueno, lo que pasó con Borges fue que él estaba invitado a este simposium que hubo en la Universidad de Maine, en Estados Unidos. Él llegó ahí y llegó a un hotel. El organizador me invitó a que fuera, que lo acompañara porque quería recibir a Borges. Entramos al hotel donde estaba Borges y yo me quedé sentado en un sillón y el otro partió a buscar a Borges
Subía una escalera, bajaba la escalera y como diciendo, ¿dónde está? No lo puedo encontrar. Volví a subir y en ese momento yo estaba sentado ahí y frente a mí había una pared blanca y de repente, como si fuera una pantalla cinematográfica, yo vi una sombra que empezaba a configurarse sobre la pared blanca y era una sombra que representaba una figura de una persona y poco a poco se fue aclarando que posiblemente era Borges y también vi el bastón de él, ¿no?, hacia adelante. O sea, ¿viste la sombra de Borges? Vi la sombra de Borges, claro, vi la sombra de Borges, lo que me causó una gran estupefacción porque el tema de la sombra es un tema que aparece frecuentemente en los cuentos y en los poemas de Borges, sin hablar del hecho de que él quedó ciego, por lo tanto para él el mundo era sombras, ¿no? Tiene un libro que se llama Elogio de la sombra, y para mí no conocer al Borges de carne y hueso ahí, sino que a la sombra de Borges, ¿no?, fue como un elemento de literatura fantástica. Oye, Óscar, y luego, el encuentro con el Borges de carne y hueso, después de la sombra. Después de eso hubo un cóctel que un decano ofreció a Borges e invitaron a un grupo reducido de gente y Borges estaba instalado en una silla y al lado de la silla de él habían puesto otra silla para que las personas que quisieran conversar con él se sentaran ahí. Y no se sentaba nadie. O sea, nadie se atrevía a... Temor reverencial al temor maestro. reverencial. Y entonces era un poco patético, ¿no?, ver a Borges ahí sentado y la silla del lado vacía. Y yo estaba paseándome, que me sentaba y que no me sentaba, hasta que de repente el crítico uruguayo Emil Rodríguez Monegal me dijo, mira, no seas cobarde, siéntate de una vez por todas. Y me senté. Y empecé entonces a conversar con Borges. Es como sentarse a la derecha del padre, ¿eh? Claro, aunque yo estaba a la izquierda. A la izquierda ya. Y yo no sabía qué decirle. Además, estar frente a una persona ciega siempre es un poco complicado porque uno nunca sabe si está realmente escuchando o no. Pero le hablé y le pregunté sobre un poema suyo que se llama Vanilocuencia, que está en la primera edición de Fervor de Buenos Aires, en la edición de 1923. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que él hubiera eliminado ese poema de las ediciones posteriores. Yo asumí, bueno, que no le gustaba, que lo rechazaba o algo por el estilo. Entonces le pregunté que por qué lo había eliminado. Y él me dijo, porque los otros poemas eran mejores. Y luego dijo, perdón, quiero decir, porque ese poema era más malo que los otros, ¿no? Muy borgiano eso, ¿eh? Muy borgiano. Era poco vanidoso Borges, creo yo. Para nada, es decir, él tenía una imagen de ser vanidoso, pero por lo menos ahí no se le notaba, ¿no?, en absoluto. Y tengo entendido que tú leíste un poema tuyo ahí. ¿Qué edad tenías tú ahí, Óscar? Joven. Claro, yo leí al final de todos estos encuentros con Borges, al final hubo un recital que ofrecieron poetas de distintos países, muchos norteamericanos, eran poemas dedicados a Borges. Y yo leí el poema mío que se llama Noche Oscura del Ojo, que tiene que ver con el tema de la ceguera. Y Borges estaba sentado en la primera fila. Y cuando yo terminé de leer, escuché clarito cuando él le dijo a la persona que estaba al lado, che, qué poema tan raro. ¿Y qué te pasó a ti ahí? Qué tremendo. ¿Que Borges diga eso? Claro, bueno, me pareció increíble, ¿no?, que Borges encontrara raro un poema mío. Óscar, ¿y qué piensas tú del Borges poeta? Se ha dicho que Borges no es tan buen poeta como narrador, a pesar de que él quería más que nada trascender como poeta. ¿Qué piensas tú del Borges poeta y qué te interesa a ti de su poesía? Mira, lo que ocurre yo creo es que nosotros tenemos un hábito de lectura que no nos permite, digo el mundo hispano, ¿no?, que no nos permite entender bien la poesía de Borges o situarnos en el tipo de poesía que él hace. En cambio, para la cultura anglosajona es mucho más fácil entender qué es lo que él quiere hacer con su poesía porque existe dentro de la tradición británica, por lo menos, esta poesía cultural
en la cual se alude a filósofos, a escritores, se toman temas, qué sé yo, de la Ilíada, de la Odisea, ¿no? Y los poetas trabajan esos temas y hay todo un subgénero acerca de eso, poesía de la cultura, podríamos llamar, ¿no? Pero en Latinoamérica estamos más orientados hacia una poesía que podríamos llamar telúrica o de la emoción. De la emoción. El poeta del pecho caliente, que se llama. Exactamente, claro, claro. Entonces, claro, hay una resistencia a entender qué es lo que Borges quiere hacer, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que como todos los poetas, él tiene poemas buenísimos y otros no tanto, y los no tanto creo que son aquellos en que cuando él utiliza rimas, consonantes y versos medios, creo que a veces tiene una tendencia al ripio, vale decir a rimar simplemente por rimar, ¿no? De repente aparece una palabra que uno se da cuenta de inmediato, que está puesta solamente porque necesitaba rimar el verso, lo cual es muy poco borgiano, porque él en la prosa es extraordinariamente riguroso y riguroso hasta de la más. ¿Qué te parece a ti el poema del ingenuo? ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Te gusta ese poema? Yo no diría que está entre mis favoritos, pero tampoco lo consideraría un mal poema. Te lo voy a leer porque te quiero con ese poema hacer de pie para un tema que quiero preguntarte después. Dice: cada aurora nos dicen, maquina maravillas, capaces de torcer la más terca fortuna. Hay pisadas humanas que han medido la luna y el insomnio devasta los años y las millas. En el azul acechan públicas pesadillas que entenebran el día. No hay en el orbe una cosa que no sea otra o contraria o ninguna. A mí solo me inquietan las sorpresas sencillas. Me asombra que una llave pueda abrir una puerta. Me asombra que mi mano sea una cosa cierta. Me asombra que del griego la eleática saeta instantánea no alcance la inalcanzable meta. Me asombra que la espada cruel pueda ser hermosa y que la rosa tenga el olor de la rosa. ¿Qué es lo que te asombra a ti? Juguemos un poco con eso. A Borges le dice que, o a este personaje, esta voz de Borges le asombra las sorpresas sencillas. ¿Qué es lo que te asombra a ti? Lo que a mí me asombra es son dos cosas que aparentemente, bueno, no aparentemente, que son completamente opuestas, ¿no? La vida y la muerte. Me asombra que nazcamos, ¿no? Que vivamos, pero me asombra más que muramos. Y creo que siempre es una pregunta abierta para mí, eso de, bueno, algún día me voy a morir, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿qué hay más allá? O incluso, ¿hay un después o no hay ningún después? O, si como dice un poema mío por ahí, esto sería todo. Alguien me preguntó una vez qué epitafio me gustaría poner a mí, ¿no? Y dije eso, dije que me gustaría que el epitafio mío fuera, eso sería todo. Y bueno, y en tu poesía hay una cierta extrañeza, lo que comentábamos antes, ¿no es cierto? Tu pasión primero por el mundo fantástico, la aparición de fantasmas, jugando con esa idea, no sé si estarás hablando de los fantasmas de los medium, queda como ambiguo. No, te puedo aclarar ese punto. A ver, eso me interesa que me aclares. Claro, porque lo que yo he estado desarrollando últimamente es la idea de que, además de los fantasmas en sentido tradicional, es decir, aquellos espíritus que penan por ahí después de que la persona se muere, existen estos que yo ahora llamo prefantasmas, ¿no? Que son fantasmas de personas que aún no han sido engendradas. Y estos fantasmas creo que comparten el espacio con los otros fantasmas. Y esos prefantasmas, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Ellos están explorando la vida, están viendo qué sucede para decidir más adelante si van a entrar en un cuerpo o no. Es decir, si la vida vale la pena vivirse o no. ¿Y la vida vale la pena vivirse? ¿Qué le puedes decir tú como poeta a esos prefantasmas? Yo diría que sí. Yo diría que sí porque creo que la muerte tal como la he estado concibiendo es fundamentalmente la nada, ¿no? Mientras que la vida siempre es creación, por muy
mal que uno lo pase, siempre hay una creatividad en el simple hecho de estar vivo. Tú eres una persona abierta al azar. Fíjate que otro elemento constante en tu poesía es los azares. Sí. El azar de este libro que te llega y también el azar de los encuentros. Hay varios encuentros tuyos, y en tu poesía también está el azar, encuentros tuyos que yo encuentro que son notables. Por ejemplo, me gustaría que me contaras ese encuentro que tuviste con un personaje que se llama Misha. Una noche en Iowa, fue eso. Iowa, Sí, ¿no? sí. Claro, ese es otro de los encuentros azarosos, inesperados que me han ocurrido. Y consistió en lo siguiente, una invitación de un poeta rumano, Marius Sorescu, un gran poeta, que estaba en el taller de escritores de la Universidad de Iowa. Y un día me invita a comer a su departamento y me dice que está de visita un amigo suyo que es profesor en la Universidad de Chicago. Yo entendí que rumano también, igual que él. Y fui a comer al departamento y estaba este señor delgado, medio calvo, con anteojos, ¿no?, en mangas de camisa. Estaba ahí. Yo, por la conversación, deduje que era un profesor distinguido o algo por el estilo, pero no tenía muy claro ni siquiera de qué, ¿no? En un momento, Mario Sorescu le preguntó si le había traído el libro que le había encargado. Y él fue a su habitación, abrió la maleta y luego volvió con un libro. Pero yo no sé por qué supuse que Sorescu le había pedido que le comprara un libro de alguien, ¿no? Y le pasó el libro y luego Sorescu le pidió que le pusiera algo como recuerdo. Hasta ese punto yo pensaba que era como si tú me haces un regalo, ¿no es cierto?, un libro de arte, ponte tú, y te digo yo, Cristian, ponme alguna cosita como recuerdo ahí. Y como vi que era un libro de cuentos fantásticos, le pedí si lo podía ver, ¿no? Y el libro era de Mircea Eliade. ¿Un autor que te interesa a ti? Un autor que cuando yo estaba en el pedagógico era, digamos, había dos libros de él, El mito del eterno retorno y Lo sagrado de lo profano, que eran Biblias para los alumnos, para los profesores, etcétera, muy utilizados en estudios sobre poesía. Pero yo asumí entonces que este Mircea Eliade, además de gran filósofo, historiador de las religiones, escribía cuentos fantásticos. Entonces, dije, qué curioso, yo no conocía ese aspecto de él, y le pedí el libro a Sorescu por eso. Y lo abrí, y cuando lo abrí, vi la dedicatoria, y vi que al final decía Mircea Eliade. Wow. Entonces, casi me caí sentado. Oye, hay demasiado azar y sincronía en tu vida, ¿eh? Sí, sí. Tú mismo llegaste a este programa con un mensaje, pues eso no lo vamos a contar aquí, que también tiene que ver con un azar. Y te pasan estas Tuyo, cosas. Claro. Tienes algo de mago, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hacia dónde fue la conversación? ¿Aprovechaste que tenías, así como tenías a Borges, tenías a Mircea Eliade? Claro, bueno, lo que pasó fue que yo me descompuse totalmente, porque tú comprendes que si tú vas a ver a Borges y sabes que es Borges, bueno, no hay ningún elemento de sorpresa, pero si tú estás con un señor ahí que tú no tienes idea quién es, y resulta que es Mircea Eliade, ¿no? Bueno, yo me descompaginé totalmente y no quería que él se diera cuenta de mi torpeza. Entonces le hice una pregunta sobre un libro de él, todavía pensando... Si no es Mircea Eliade, como yo pienso, me va a decir, bueno, ¿de qué me está hablando usted, no? Pero no, le hice la pregunta y él, en forma muy natural, empezó a hablar acerca de su libro, y luego empezamos a conversar acerca del libro, preguntas iban y venían, y eso fue fundamentalmente lo que pasó. Quisiera que leyéramos otro poema tuyo, que tiene que ver con esta extrañeza o esta zona de la realidad intermedia entre la muerte y la vida. ¿Te lo podrás leer tú, este? Voy a tratar, a ver. Mirando por la ventana, que está dentro de tu último libro, Apariciones Profanas, y que tú colocas dentro del libro llamado Cuenta Regresiva. Sí. Inquietante el título, ¿eh? Sí. ¿Por qué le pusiste Cuenta Regresiva? A ver. Porque si tú te fijas, los poemas están puestos en orden cronológico al revés. Es decir, los más recientes están primero y los más antiguos están después, que no es lo que se hace habitualmente en este tipo de selección, ¿no?
Entonces, por eso cuenta regresiva, que significa usted va a leer los poemas en esta dirección, en este orden, inverso, y veamos qué efecto le produce. Leamos entonces Mirando por la ventana. Este es el último poema que yo he escrito. ¿Es el último? Sí. Ya. Mirando por la ventana. Hay algo que espero junto a mi ventana, algo que espero en la noche estrellada. No es la muerte, porque de la muerte no espero nada. No es el amor, porque el amor me lo ha dado todo. Es algo que está entre el amor y la muerte, algo que no tiene nombre, algo que no tiene cuerpo. Así que lo mejor es que siga esperando, hasta que aquello me diga su nombre, hasta que aquello me entregue su cuerpo, y hagamos el amor más allá del amor, y muramos de amor más allá de la muerte. Qué hermoso poema, qué hermoso poema. Y ese algo que está entre el amor y la muerte, ese algo que no tiene nombre, ese algo que no tiene cuerpo. Yo no sé qué es. No, yo tampoco, por eso te pregunto. Sí. Y es mejor que siga esperando. ¿Ah? Claro, claro. A lo mejor se va a saber después de que me muera. ¿Será el no sé qué de San Juan de la Cruz? Puede ser, claro. Un no sé qué que quedan balbuceando. Óscar, tu poesía, así como has sido un gran poeta de la muerte, también has sido un poeta del amor. Un amor desgarrado y un libro notable que se llama Mal de Amor, ¿no? Me gustaría que me dijeras cómo surgió este libro. A ver si hay algún azar en su origen o no, porque todos ya tienen una explicación azarosa. ¿Cómo nace este libro? Bueno, surgió en forma azarosa. ¿También? Claro, también. Ahora que tú mencionabas el asunto de los fantasmas, de hecho el primer poema de ese libro no es el primero que está puesto en el libro, sino que está, creo que por el medio o hacia el final. Pero ese poema fue el primero que yo escribí en esta serie, ¿no? De poemas. Y si me pasas el libro, te puedo indicar cuál es. Yo creo que está muy cerca del final, exactamente. Se llama En la vía pública. Y los dos versos son: estoy sentado en la puerta de mi casa esperando que pase el fantasma. Ese fue el primer poema de Mal de Amor. Y cuando se me vinieron estos versos a la cabeza, estas apariciones, ¿no? Yo no tenía idea que detrásito venía un libro completo de poemas de amor, porque si tú miras estos dos versos, no hay ninguna alusión que podría llevarte a imaginar que el amor está involucrado en esto, porque dice simplemente: estoy sentado en la puerta de mi casa esperando que pase el fantasma. Y eso fue lo primero que como ese dicho árabe, que esperaré que pase el cadáver de mi enemigo. Exactamente, exactamente. Y yo iba caminando por la calle cuando me vinieron estos versos, y curiosamente el poema se llama En la vía pública, ¿no? Así que el sitio en el cual los versos me vinieron a la mente terminó siendo el sitio del poema. Increíble. Hay varios poemas notables ahí, pero uno de los que me gusta más aquí de este libro, yo creo que es poemas clásicos, por ejemplo, A mi bella enemiga, no seas vanidosa, amor mío, porque para serte franco, tu belleza no es del otro mundo, pero tampoco es de este. Son poemas epigramáticos, ¿eh? Sí, sí. Quizás ya no se puede escribir poesía de largo aliento hoy y quizás solo se puede escribir poesía concentrada. ¿Qué piensas tú de eso? Así como que ya no se pueden leer novelas de 800 páginas. ¿Qué pasa con la extensión en la literatura? Bueno, yo creo que eso es relativo. Yo creo que depende de cada poeta, ¿no? Hay poetas chilenos recientes, digamos, por ejemplo, Raúl Zurita, que se sienten más inclinados a escribir poemas largos, ¿no? Yo he conversado con él acerca de esto y él se siente más cómodo escribiendo poemas largos. Ahora, en el caso mío,
no es que yo me sienta inclinado a escribir poemas muy cortos, epigramáticos, sino más bien, podríamos decir, de tamaño mediano, ni largo ni corto, ¿no? Digamos, la mayoría son de tamaño mediano, pero también reconozco que hay algunos muy breves, de 3 líneas incluso. ¿Cuáles son tus fuentes, tus poetas donde tú vuelves a nutrirte siempre, donde encuentras quizás un nuevo comienzo, un impulso para volver a escribir y reescribir? Mira, yo diría que son San Juan de la Cruz, Rimbaud y T.S. Eliot. Ajá. Y hace poco tuve una experiencia, antes de venirme, me puse a escuchar una grabación de Wasteland, con la voz de Eliot. Baldía, con la voz de Eliot, y otros poemas suyos que también estaban ahí en la misma cinta, ¿no? Era una cinta. Y ocurrió una cosa curiosa, hay un poema que en la lectura, yo sé que esto va a sonar como una herejía, pero en la lectura lo arruinó el poema, porque lee los últimos versos que a mi modo de ver deberían leerse en forma más bien solemne y lenta. Él los lee muy rápido, ¿no? Y es como chocante incluso. Y eso me hizo pensar que muchas veces los poetas no sabemos lo que estamos escribiendo, no sabemos las resonancias que puede tener, y creo que en esa lectura defectuosa, diría yo, ¿no?, que hizo él, quedó esto en evidencia. Porque yo he visto o he escuchado esos versos suyos citados separadamente incluso, y cada vez que las personas lo leen, se nota que todos, yo diría que el 100%, le dan el mismo tono, la misma entonación y el mismo ritmo. Y sin embargo él los leyó tan rápido que era casi grotesco. Es decir, a veces conviene que un poeta no lea su propia poesía, que sea leído por otros. ¿Ah? Claro. Interesante eso. Vamos a ir cerrando, pero hay un tema hay varios temas que quedan en el tintero. Junto como poeta tú has escrito algunos ensayos muy interesantes, por ejemplo, sobre la poesía de Huidobro, que es un poeta que todavía yo siento que no hemos redescubierto totalmente o no hemos leído suficientemente bien en Chile. ¿Qué ha significado para ti el encuentro con Huidobro? ¿Y qué puedes decirnos así sintéticamente sobre lo fundamental que es su poesía? En la historia de la poesía chilena y en la historia de la poesía en español. Claro, yo creo que lo fundamental es que él surgió en un momento en que se hacía necesario que el curso de la poesía en lengua española fuera modificado. Porque lo que predominaba hasta ese momento era el canon modernista y los poetas inmediatamente posteriores al modernismo, que estaban haciendo una poesía bastante tradicional y con imágenes que ya estaban obsoletas, ¿no? Entonces surge en ese momento la necesidad de realizar un cambio radical. Y el que toma la batuta, por así decirlo, es Huidobro, quien efectivamente propone el cambio radical dentro de la poesía, no solo latinoamericana, sino en lengua española. Y ese es el mérito que yo le doy. Y luego esta capacidad suya para experimentar, ¿no? Es casi un rasgo de la vanguardia, la experimentación. Y él practicó ese oficio con mucha habilidad, creo yo. Pero claro, hay que entender también que la experimentación siempre es un proceso que no es el derrotero de la poesía, creo yo. Es decir, yo no creo que los poetas escriban poemas para experimentar. Hay momentos de experimentación, pero luego hay un momento en que las cosas tienen que solidificarse, ¿no?, que tienen que empezar a producir ya obras de arte, o sea, la poesía como obra de arte. Un poco como lo que decía Ezra Pound, ¿no? Hay unos versos de Ezra Pound que están dirigidos a Walt Whitman y dice una frase muy notable ahí, que se podría aplicar a cualquier país. Le dice algo así, voy a parafrasear nomás, ¿no? Le dice algo así como, ya terminó la hora de desbrozar el bosque,
Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a tallar. Qué bonito. ¿No es cierto? Y para terminar, tallando, ¿qué poema tuyo te gustaría escoger? Quizás ahora, con la proximidad del 11 de septiembre, creo que correspondería el poema Hueso. Poema Huesos. ¿Lo lees tú? Sí, El poeta tiene que leerlo, es un extraordinario poema. Hueso se llama el poema. Hueso en singular. Hueso. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día, la picota que excava la tierra choca con algo duro. No es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Fíjate que me recordó este poema tuyo un cuento de los hermanos Grimm que se llama El hueso cantarín, que es un hermano que mata a otro y finalmente un pastor descubre el hueso después de mucho tiempo que empieza a cantar y a contar la verdadera historia. Yo te quiero agradecer mucho, Oscar, la presencia en este programa y te deseamos un buen regreso a la ciudad de Iowa. Muchas gracias, Cristian.